Hola, seguimos en esta lección hablando de la doctrina de la salvación o el Ordo Salutis. Y ya hemos hablado sobre varios pasos, digamos, de este Ordo Salutis. Y recuerden que estamos pensando en este pasaje Romanos 8, 29 a 30, que dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. Y bueno, ya hemos hablado sobre la elección, o cuando Dios, antes de la creación del mundo, en su gracia soberana, escogió a algunos para la salvación. También hemos hablado del llamamiento eficaz, cuando Dios llama a las personas a sí mismo a través de la predicación del Evangelio. Hemos hablado de la regeneración, cuando Dios da vida espiritual a los que ha llamado, y también hablamos de la conversión, cuando en el momento la persona responde al llamado del Evangelio con arrepentimiento y fe. Entonces ahora queremos hablar de la justificación. La justificación, cuando Dios considera nuestros pecados como perdonados y la justicia de Cristo como nuestra, y nos declara justos. Bueno, seguro que han escuchado de la historia de Martín Lutero, ¿no? Cuando él clavó sus 95 tesis en la puerta en la iglesia en Wittenberg, que realmente se considera el comienzo de la Reforma Protestante, aunque había otros movimientos en otros países durante este tiempo. Pero el punto es que uno de los principales problemas que Lutero tuvo con la iglesia en ese momento fue su comprensión de esta doctrina de la justificación. Porque cuando Pablo habla de la salvación, dice, como vimos, a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, esos también justificó. ¿Qué significa que Dios nos justificó? Bueno, en términos simples, la justificación significa declarar justo. Es un término legal. Y cuando hablamos del Evangelio, uno de los puntos principales es que todos los hombres son pecadores. Por eso merecemos la ira de Dios, el castigo eterno de Dios. Entonces Dios es perfectamente justo al mirar nuestra historia, nuestro registro pecaminoso, y declararnos culpables y merecedores de su castigo eterno. Entonces tenemos un registro lleno de pecado e injusticia. Y luego hay Cristo, ¿no? Él nunca pecó, como aprendimos en esta lección sobre Cristo. Él tiene un registro de perfecta obediencia y justicia. Entonces, también tenemos que pensar en que sin la santidad, sin justicia, no podemos ver a Dios, no podemos estar cerca de Dios. Entonces, necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos el perdón de los pecados. Necesitamos limpiar nuestro registro pecaminoso. Y por la gracia infinita de Dios, eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él llevó nuestro pecado. La Biblia dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nuestro pecado
está puesto en Jesús y Él paga la pena que nosotros merecemos mientras nuestro registro pecaminoso se limpia. Entonces ahora no tenemos, si confiamos en Cristo, no tenemos un registro de pecado, pero tampoco tenemos un registro de justicia, de obediencia perfecta. Entonces, mientras nuestro registro pecaminoso fue transferido a Cristo en la cruz, su registro sin pecado de obediencia perfecta fue transferido a nosotros. Entonces, el término teológico para esto es la imputación de la justicia de Cristo. Su justicia se acredita a nuestra cuenta. Nuestro pecado para Él y su perfecta justicia para nosotros. Decimos el gran intercambio. Entonces ahora, cuando Dios nos ve, no ve nuestro registro pecaminoso, Él ve el registro perfecto de Cristo, su obediencia perfecta, y nos declara justos. Pablo dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces, en resumen, la justificación es que Dios considera nuestros pecados como perdonados y la justicia de Cristo como nuestra y nos declara justos. ¡Qué gran verdad es eso! Bueno, quiero mencionar dos cosas más acerca de esta doctrina de la justificación. Es tan importante porque, de nuevo, se trata de eso, la reforma, ¿no? Uno es cómo recibimos esta justificación. Y la segunda cosa es que la diferencia que hace esta doctrina en nuestras vidas diarias. Bueno, ya mencioné Martín Lutero y la batalla o la lucha principal de la reforma que fue esta doctrina. La pregunta fue la justificación o el hecho de que Dios nos declara justos viene por fe o por fe y buenas obras. ¿Es solamente fe o es fe y nuestras buenas obras después? Y los reformadores creían, como nosotros, que la Biblia enseña claramente que la justificación es solo por la fe. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, nuestros pecados son contados como perdonados por la muerte de Cristo y su justicia nos acredita y por lo tanto Dios nos declara justos. Entonces, de nuevo, la justificación es solo por fe. Punto. ¿No? Como dice Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Está bastante claro, ¿no? Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. De nuevo, bastante claro, ¿no? Bueno, mi segundo punto es ¿cómo impacta esta doctrina en nuestra vida? O sea, bueno, como hemos dicho antes, todas las doctrinas tienen un impacto en nuestras vidas, ¿no? Simplemente
reflexionar sobre un Dios soberano, trinitario, nos hace bien. Pero esta doctrina también tiene un impacto en nuestras vidas. Cuando confiamos en Cristo para la salvación, nuestros pecados son perdonados y somos declarados justos. Y aunque puede ser una de las verdades más difíciles de entender, la Biblia dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Si confías en Cristo, tus pecados son perdonados, estás libre del castigo del pecado y no tienes que tratar de esforzarte para ganar el favor de Dios. Has sido declarado justo y ahora tienes la libertad para amarlo, para obedecerlo, para servirlo, ¿no? Entonces, debido a esta verdad sobre la justificación, podemos tener paz, podemos tener la seguridad de la salvación, podemos adorar a Dios por su magnífica y sorprendente gracia que nos ha dado, ¿no? Bueno, esto es la justificación. El siguiente en el Ordo Salutis es la adopción. La adopción. Y una definición muy básica de la adopción es que es la obra de Dios cuando Él nos hace miembros de su familia. Es parte de la obra de la salvación y es cuando Dios nos hace miembros de su familia. Y esto tiene muchas implicaciones, ¿no? Pero esto es cuando Dios nos incluye como hermanos de otros cristianos y como hijos de Dios. Bueno, hay que pensar en tres verdades importantes. Primero, es entender la realidad o el contexto de nuestra adopción, ¿no? El contexto o trasfondo de nuestra adopción es que Dios nos adoptó en su amor cuando nosotros éramos hijos de otros padres, digamos, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, en Efesios 2:3 dice 2:3, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, está hablando de antes de la salvación, ¿no? Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué o de quién? De ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de desobediencia y hijos de ira. Y también en Juan 8, capítulo 8, versículo 44, habla como el diablo es nuestro padre. Entonces, muchas veces la Biblia describe nuestro estado en el mundo como hijos de pecado, del pecado y del diablo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la adopción, hay que recordar que éramos hijos de otros padres, del pecado, de desobediencia, de ira, del diablo, ¿no? La segunda realidad es importante que entendemos que nuestra adopción tiene una implicación legal y relacional, ¿no? Ya hablamos de la justificación, que es una realidad legal, pero también cuando pensamos en la adopción hay una parte legal, ¿no? Si tenés un conocido que va a adoptar un niño, no hay un momento cuando vas al tribunal, a un juez,
Y hay un momento cuando el juez declara que, bueno, ahora este niño es su hijo. O sea, hay un momento, hay una declaración legal de esta adopción. Y así es con nosotros, ¿no? Éramos hijos de la ira del mismo Satanás, pero había un momento cuando Dios nos declaró hijos de Él. Como dice John MacArthur, en la adopción Dios declara legalmente a los pecadores regenerados y justificados en su familia para que se conviertan en hijos de Dios y así disfruten de todos los derechos y privilegios de alguien que es miembro de la familia eterna de Dios. ¡Qué maravilloso es! Pero no es solamente algo legal, sino algo relacional. Es decir, que ahora somos parte de una familia. Es muy común entre los cristianos decir hola hermano, hola hermana, que quizás no es tan común en el mundo, aunque a veces hablamos así con no creyentes. Pero dentro de la iglesia, dentro de creyentes, esta realidad que puedo decir hola hermano, no es simplemente decirlo, significa algo. Realmente, esta persona es mi hermano en la fe. Estamos parte de una familia y es algo que Dios hace. Dice en Efesios 2:19, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Una verdad preciosa. Entonces, tiene parte legal y parte relacional. La tercera realidad es que como hijos tenemos los privilegios que Cristo mismo tiene como un hijo. Y uno de los privilegios, hay muchos, pero uno de los privilegios que tenemos es que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que enseña Gálatas 4:6-7. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado. Entonces, ¿por qué son hijos? Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, ahora, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, como hijos de Dios, no somos siervos del pecado, hijos de ira, hijos de desobediencia, sino somos siervos de Dios. También dice este versículo que somos herederos. Y esto significa que como hijos tenemos una herencia futura esperándonos, ¿no? Algo en el futuro. Y dice, vamos a leer este pasaje más adelante, pero en 1 Pedro, capítulo 1, dice que es una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará y está reservado en los cielos para nosotros. Entonces, no simplemente decimos que somos salvados o que Dios nos ha salvado, sino que también nos ha adoptado en su familia. Somos sus hijos. Eso es lo que significa la adopción. Bueno, ahora queremos hablar de la santificación. ¿Qué significa la santificación? Y la santificación puede ser comparada al crecimiento de una persona, pero en un sentido espiritual. Cuando Dios nos salva y justifica, nos hace nacer de nuevo. Y en ese momento Dios comienza un proceso de cambio en nuestras vidas para ser más como Jesús.
Y es por eso que se dice que la santificación es progresiva. ¿Qué significa? La santificación es progresiva porque ocurre a lo largo de nuestras vidas. Pero además la santificación es sinergista, es decir, nosotros cooperamos en ello. Nosotros tenemos un rol en la santificación. Y bueno, Wayne Grudem dice que la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Esto es la santificación. Y podemos ver este proceso claramente en Filipenses 1:6, que dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, Dios, ¿no?, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es un proceso de Dios en nosotros. Pero hay dos verdades en esta definición que vimos que quiero que prestemos atención, ¿no? La primera es que la santificación es una obra de Dios donde el Espíritu Santo está cambiándonos a la imagen de Cristo. Literalmente la palabra santificar dice o significa ser apartado. Entonces, significa que Dios está cambiándonos y limpiándonos para que seamos santos y más como Jesús. Y sabemos que la naturaleza de Dios es que Él es santo. Entonces, como sus hijos, debemos ser santos como Él. De hecho, Dios mismo dice eso muchas veces. Sean santos porque yo soy santo, ¿no? La segunda verdad es que también vemos cómo la santificación es una obra cooperativa progresiva. Es decir, que nosotros tenemos una responsabilidad en el proceso de la santificación. Y vemos eso en Filipenses 2:12-13, que dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Entonces podemos preguntar sobre estos versículos: ¿es mi responsabilidad o es la responsabilidad de Dios? Y la respuesta es sí, las dos, ¿no? Dice Pablo, ocúpense en su salvación, pero también porque Dios es quien obra en ustedes. Y eso es una verdad importante sobre la santificación, porque a veces las personas dicen, bueno, yo voy a dejar todo en las manos de Dios para santificarme. Y bueno, sabemos que la justificación, la elección, todas estas cosas son una obra de Dios. No participamos en la elección, en el llamamiento eficaz o en la conversión, ¿no? Es una obra de Dios. Él nos da fe. Pero la santificación es una obra en que participamos. Nosotros, por fe, tenemos un rol en el proceso de la santificación. Pero también es algo, como hemos dicho, algo progresiva, ¿no? En 1 Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, que los cristianos todavía pecan. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso, ¿no? Algo que va a tomar tiempo. Y
es algo que en algunas personas se produce de forma más lenta y en algunas personas de forma más rápida. Pero siempre el punto es que la santificación es que estamos creciendo en Cristo. Estamos tomando pasos adelante en la santidad, en la obediencia, en la batalla contra el pecado. Avanzamos. Y en mi propia vida a veces, obviamente, hay pecado, ¿no? Y es difícil ver este pecado, pero tengo esperanza que Dios todavía está trabajando en mi vida, ¿no? Es un proceso. Bueno, esto es la santificación. Ahora queremos hablar de la perseverancia. La perseverancia. Y hemos dicho que algunas partes del Ordo Salutis vienen en orden, o sea, como paso a paso 1, paso 2, paso 3. Y en otros quizás el orden no es tan importante, y es importante saber que la regeneración precede a la fe, por ejemplo. Pero la perseverancia es una doctrina que las Escrituras enseñan claramente como parte de la salvación, pero no es necesariamente un paso entre otros pasos. Es una verdad que gobierna todo el proceso. La doctrina de la perseverancia enseña que todos los que son justificados, voy a poner esta definición, todos los que son justificados serán guardados por el poder de Dios y perseveran como cristianos hasta el final. Y es verdad que todos aquellos a quienes Dios ha escogido antes de la fundación del mundo serán glorificados. Y vamos a hablar de eso en un momento, esta idea de la glorificación. Y algunos le llaman la doctrina, llaman la perseverancia como la perseverancia de los santos. Y es decir, obviamente los santos son todos los creyentes, no solamente algunos, es todos los creyentes, ¿no? Y es decir, que todos aquellos que son verdaderos creyentes en Cristo perseveran toda su vida como cristianos, y solo los que perseveran hasta el final son verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes seguirán siendo creyentes y no se apartarán. Y esto es la idea de la perseverancia de los santos. Dice en Mateo 10:22, Jesús, hablando a sus discípulos, dice: «Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo». Bueno, quiero aclarar algunas cosas sobre esta doctrina para evitar la confusión, ¿no? Primero, muchos comparan la perseverancia de los santos, esta doctrina, con otro tema, es la seguridad del creyente. Y quiero decir que sí están relacionados, pero no son iguales. Algunos entienden mal la idea de la seguridad del creyente y piensan que significa que puedes decidir ser creyente en un momento, pero después vivir como quieres y todo estará bien. O sea, que debido a esta idea, un creyente puede vivir como quiere y no pasa nada, que no hay consecuencias. Bueno, un creyente puede tener la seguridad de su salvación. Si realmente es cristiano, esta persona está segura. Pero también, si realmente es cristiano, va a vivir como un cristiano, va a continuar
con el proceso de la santificación, como acabamos de mencionar. Entonces, no es que nuestras buenas obras nos hagan cristianos o nos mantengan como cristianos, más bien nuestras obras son una señal de que somos cristianos, son evidencias de nuestra salvación. Entonces, esta doctrina de la perseverancia tiene como objetivo brindar consuelo a los verdaderos creyentes que continúan en la fe y luchen por su santificación, para que sepan que Dios los guardará. Pero no debería ser un consuelo para aquellos que dicen ser cristianos por un lado y sin embargo viven al contrario de lo que enseña la Biblia. Me explico. Muchas veces la Biblia enumera las evidencias de alguien que está viviendo controlado por el Espíritu y las evidencias de alguien controlado por la carne o por el mundo. Si tu vida se define más por evidencias de la carne, no uses esta doctrina para darte una falsa sensación de la seguridad. No es el punto o el propósito de esta doctrina. Debes arrepentirte, creer y poner tu fe en Cristo, ¿no? Aquellos que verdaderamente se arrepienten y verdaderamente pongan su fe en Cristo Jesús, vivirán vidas definidas por el fruto del Espíritu. Así es. Y el segundo punto que quiero hacer está relacionado. Tenemos que tener una categoría, digamos, para personas que parecen tener fe, quizás tienen crecimiento, quizás hay fruto en sus vidas, pero luego se caen, se apartan de la fe. Probablemente todos nosotros conocemos a alguien que ha hecho eso. ¿Qué está pasando? ¿Están mostrando que esta doctrina no es verdadera, que la perseverancia no existe? ¿O que la gente puede perder su salvación? Y la respuesta es, por supuesto que no. Eso no es lo que está sucediendo. Vamos a leer Hebreos 6, 4 a 6, que dicen así. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Bueno, no podemos entrar en todos los debates con respecto a este pasaje, pero al menos muestra que hay una categoría de personas que pueden parecer cristianos, pero luego se apartan de la fe. Y el punto es que nunca fueron verdaderamente cristianos. No es que sí eran cristianos y ahora no. El punto es que nunca nunca fueron verdaderamente cristianos. Y es como dice en 1 Juan 2:19. Y él habla de un grupo así. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Cómo podemos saber eso? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. También es como el parábola del sembrador, ¿no? En Marcos 4. Dice en versículos 5 a 6, otra parte de la semilla, ¿no?, cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó
por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz se secó. Y luego en 16, 17, hasta Jesús está explicando el parábola y dice, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida, la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Entonces, hermanos, existe una categoría para aquellos que parecen tener fe, gozo, crecimiento, pero con el tiempo se demuestra que no tienen fe verdadera y se apartan. Nunca fueron creyentes. No eran verdaderamente cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos saber eso? Porque todos los verdaderos creyentes perseveran hasta el final. Y solo aquellos que perseveran hasta el final son verdaderamente cristianos. Esta frase es clave. Entonces voy a repetirla. Porque todos los verdaderos creyentes perseveran hasta el final. Y solo aquellos que lleguen al final son verdaderamente cristianos. Bueno, hay mucho más para decir sobre esta doctrina, pero quiero terminar esta parte con este punto. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, parece que estamos poniendo el énfasis en los santos, es decir, sobre el creyente individual. Y eso significa que buscarán la santidad, se despojarán del pecado y se vistirán de la justicia, ¿no? Como hablamos en la santificación. Los cristianos verdaderos lucharán y trabajarán para dar muerte al pecado en sus vidas. Pero hay otra verdad en esta doctrina, porque por mucho que los verdaderos creyentes luchen y trabajen para perseverar, hay un Dios bueno y soberano que está preservando a su pueblo, ¿no? Hay evidencia de eso en por ejemplo, Juan capítulo 10, que dice así: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¡Qué gran verdad! También en 1 Pedro 1, 4 a 5 mencionamos este pasaje, pero ahora vamos a leerlo. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos. ¿Por qué? Por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¡Wow! En su gran amor, Dios nos sostiene en su mano. Él nos está protegiendo. Él nos está guardando. Entonces, cuando leemos el pasaje que estamos usando como lema, digamos, Romanos 8, que habla de este ordo salutis, cuando leemos a los que predestinó, esos también llamó, a los que llamó, esos también justificó, a los que justificó, esos también glorificó. Este versículo muestra que no hay posibilidad de que aquellos a quienes Dios ha predestinado y llamado caigan.
no va a pasar. Perseveran, serán glorificados. Dios no va a cambiar su opinión sobre nosotros ni su plan para nosotros para glorificarnos. Si somos verdaderamente cristianos, nuestra salvación está segura porque hay un Dios santo y poderoso que nos protege y sostiene, y Él no fallará, ¿no? Bueno, qué gran verdad. El último es hablar de la glorificación, ¿no? Quizás este último paso, última parte del Ordo Salutis. Tenemos que volver y leer este pasaje porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, estos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. El proceso de la salvación termina con la glorificación. Si sos cristiano, la elección, el llamamiento eficaz, la regeneración, la conversión, la justificación y la adopción sucedieron en el pasado, ¿no? Y la santificación y la perseverancia están pasando ahora, en el presente. Pero la glorificación es la parte de nuestra salvación que viene en el futuro. Es decir, estamos esperando el cumplimiento de esta parte de la salvación. Pero como las otras partes de la salvación, no hay posibilidad, no existe posibilidad de que no vaya a pasar. Como escribió Pablo en este pasaje en Romanos, todos los que son predestinados serán glorificados. No hay algunos que lleguen aparte, pero no al final, no. Los que Él predestinó también serán glorificados. Y Pablo habla de la glorificación como algo que ya está seguro. Bueno, entonces, ¿qué es la glorificación? Una definición dice que la glorificación es el momento en el que Dios finalmente quita todos los aspectos del pecado de nuestras vidas y nos da un cuerpo de resurrección. Y necesitamos distinguir entre lo que pasa cuando un creyente muere y la glorificación. Porque la Biblia enseña esta maravillosa verdad de que cuando un creyente muere, está inmediatamente en la presencia del Señor, como dice en 2 Corintios 5:8, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Entonces Pablo mismo habla de esta manera, que estar ausente del cuerpo, morir, significa habitar con el Señor. Entonces, para aquellos que están en Cristo y mueren, sabemos que su alma va inmediatamente a estar con Cristo, aunque sus cuerpos permanezcan acá en la tierra. Pero la promesa de la glorificación es que un día nuestra alma y nuestros cuerpos se reunirán y tendremos cuerpos de resurrección, como lo hizo Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Y quiero leer un pasaje importante, bastante largo, pero vale la pena leerlo. Es 1 Tesalonicenses capítulo 4, 10 a 18, que dice así: porque en verdad lo practiquen con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila
y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es que los que han morido en la fe, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Y solo quiero señalar algunas cosas sobre estos versículos. Primero, como acabo de mencionar, la glorificación es algo futuro. Los que han muerto antes de la venida de Cristo, segunda venida de Cristo, están inmediatamente en su presencia, pero están separados de sus cuerpos. Y a esto lo llamamos el estado intermedio, ¿no? Es decir, que no es permanente, es intermedio. La gran esperanza de la glorificación es que al regreso de Cristo seremos reunidos con nuestro cuerpo físico. Tendremos cuerpos de resurrección. No nos convertimos en ángeles, como dicen algunos, incluso cristianos. No es así. No flotamos en las nubes. Tendremos cuerpos físicos reales, resucitados, y vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. Segundo, la glorificación viene después de la venida de Cristo. Versículo 16 de este pasaje dice que Cristo descenderá del cielo con voz de mando. La glorificación es la glorificación de Cristo. Entonces nuestra esperanza se centra en la venida de Cristo. Pedro dice que en la medida en que compartimos los padecimientos de Cristo, también podemos regocijarnos en la gloria de Cristo. Y Pablo dice algo similar en Romanos: si en verdad padecemos con Él, también seamos glorificados con Él, ¿no? Entonces la glorificación es la glorificación con Cristo. Tercero, la glorificación es algo que todos los creyentes van a experimentar juntos. Aunque los que han muerto en Cristo están inmediatamente en su presencia, todavía no han sido glorificados. Ellos también tienen esta esperanza. El pasaje de Tesalonicenses nos muestra que la resurrección y la glorificación sucederán en la venida de Cristo, tanto como para los que están vivos y a los que ya han muerto. Cuarto, y para concluir sobre la glorificación, Pablo dice que debemos alentarnos unos a otros con esa verdad, ¿no? Y la verdad de que Jesús va a volver para resucitar y glorificar debe darnos aliento y gozo. Esperamos el día en que no vamos a pecar más. Esperamos el día en que el pecado y la muerte mueren. Esperamos el día en que podamos decir realmente: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón?
El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es lo que anhelamos, la glorificación, ¿no? Entonces, hermanos, esto es la doctrina de la salvación, el Ordo Salutis, y nos muestra que nuestra salvación es algo tan es tan hermosa, impresionante, espectacular, y nos da razón para dar gloria a Dios por lo que ha hecho en nosotros por el medio de Cristo y su sacrificio.